Tenemos ya un nuevo invitado que nos acompaña ya aquí en la mesa de trabajo. Con él vamos a estar conversando sobre periodismo en la ciudad. Vamos a estar hablando sobre también el periódico de la ciudad, El Universal. Me estoy refiriendo al quien fue durante ya largo tiempo, 17 años de experiencia en El Universal. Hoy está dedicado a la academia. Hoy es docente de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Javier Ramos, periodista, hoy docente de la Tecnológica y antiguo editor general del diario El Universal. Javier, gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y qué bueno que se nos dé la oportunidad de esta conversación aquí al aire. ¿Cómo estás? No, buenos días. Gracias a ti, Yair, al Canal Cartagena, Joana. De verdad, orgulloso de estar aquí con los colegas y feliz. Para mí es un honor hablar de periodismo y bueno, eso es lo que he hecho en estos 17 años. Gracias de verdad. Bueno, quiero que en principio nos cuentes, estamos muy metidos en la onda de política de cara a la elección del próximo 29, la ciudad está embarcada, no son los problemas de siempre, sino también en la responsabilidad de elegir a nuestros próximos dirigentes. Y usted que ha estado muy al pendiente de lo que sucede a todo nivel, digamos, y de todos los sectores en su trabajo durante, ¿cuántos años específicamente como editor? 17 años de experiencia en El Universal. ¿Y cuánto tiempo como editor? Sí, te cuento un poco. Yo arranqué en el 2006, cuando arrancó el periódico Nuestro Diario. Nuestro Diario era el periódico popular que hoy se llama ¿Qué hubo? Arrancó en diciembre de 2006. Ahí empiezo yo pues a hacer reportería. Pues en principio yo quería especializarme en periodismo deportivo, viajar a Argentina, pero cuando ingreso al periódico popular me di cuenta de la realidad de la ciudad, me di cuenta que había muchas historias por contar. Ahí empecé a dar mis primeros pasos en la calle, periodísticamente hablando. En 2008 cambia de nombre a ¿Qué hubo? Y en 2010 me nombran editor general de ¿Qué hubo? Te dijeron, ¿Qué hubo, Javier? Suba. ¿Qué hubo, Javier? Suba. Pues ahí empecé pues mi rol también de líder, de coordinar un periódico que en principio se veía en la calle como, eso es puro muerto. No, la idea era pues también darle un toque distinta. Historias positivas, muchas portadas positivas más allá del muerto. Y creo que ahí se hizo un importante trabajo que pues valió para que en El Universal, el diario ya tradicional, pensaran y dijeran, bueno, necesitamos a Javier Ramos para que edite el periódico El Universal. Y bueno, eso fue de 2017 hasta hace una semana que ingresé a la universidad. Te dijeron, haciendo el juego ahí con los nombres de los periódicos, te dijeron, ¿Qué hubo? Nuevamente, ¿Qué hubo, Javier? Vaya y sea más Universal. Y te vinculaste entonces como editor. En esa experiencia al frente, o más bien como editor del Universal, hoy ¿Cómo haces ese mapa general de la ciudadanía frente a lo que ocurre en la ciudad? La gente simplemente sigue metida en lo suyo, al margen de lo que sucede en esos temas tan complejos de ciudad. No sé si me estoy haciendo entender con la pregunta en el sentido, por ejemplo, de lo que hablamos, esa pelea entre el alcalde y de lo que decide el consejo. La gente sigue en lo suyo, peleando por su pedacito, pendiente de conseguir su plato de comida diaria y que eso se divide, digamos, socialmente entre lo que pasa en la ciudad y el resto de cosas. No, yo creo que la gente sí es mucho más participativa. Me fui dando cuenta que así sea una nota muy corta, la gente quería más. Por ejemplo, esto que pasaron muchas cosas, fueron 11 alcaldes en unos 10 años, por ejemplo, sí. Una interinidad que tú dices, ¿qué le pasa a la ciudad? Y creo que la gente sí reaccionaba. Y eso lo vimos, pues que eligieron a un alcalde que les decía pellizquense, pero más allá de que no escuchaban propuestas, sino vamos a elegirlo porque es el que dice que nos pellizquemos. Fue una decisión, diríamos, en principio, pues, una reacción a lo que pasaba. Una reacción a lo que pasaba. Hombre, ¿cómo es posible que un edificio se cayera, por ejemplo, en Blas de Lezo, 21 muertos, 22 heridos? Uno dice, caramba, y todo lo que eso conlleva. Una licencia falsa, quienes participaron allí. Creo que pasan tantas cosas en la ciudad que la gente se fue diciendo, esta es una ciudad que necesita de verdad un cambio. Y bueno, creo que sí, o sea, en términos prácticos, la gente empezó a participar y las redes fueron un gran canal para eso también, más allá de los medios, el Universal, Canal Cartagena, en donde hubo mucha participación, pero sí creo que faltó un poco de aterrizaje para tomar mejores decisiones. Y en esa línea, Javier, el rol, ¿cómo
chequea usted el rol del periodismo local frente a eso que sucede en la ciudad y sobre todo con la ciudadanía misma? En parte me preocupa. Como te hablaba de redes, yo creo que han nacido también muchos canales o portales que de pronto les faltaría un poco más de gente, por ejemplo, periodistas, para hacer periodismo de calle, para de pronto no estar recibiendo información de la audiencia sin comprobar, sin confirmar, y eso está llevando a que a veces se digan mentiras o verdades a medias, y eso también va creando, por ejemplo, si nos podemos dar cuenta y revisamos, de pronto se habla de 2 o 3 candidatos nada más, ¿dónde están las otras propuestas? Si eso es publicidad política pagada o no, si se lo están poniendo. Yo creo que tenemos una responsabilidad como periodistas, como dueños de medios, que también van naciendo para que la ciudad se vaya metiendo en esta transformación. Hablemos, Javier, de El Universal. ¿Cómo, digamos, un periódico que tiene 75 años de existencia, usted forma parte de esa historia? Han pasado grandes plumas, sí, entre ellas la del Nobel García Márquez. Usted forma parte también de esa historia, aunque le parezca macondiana, no, forma parte, y lo cual me parece absolutamente bonito. Y hoy hay un periodismo nuevo que está en la sala de redacción, también combinada con una experiencia. ¿Cómo ha sido esa mezcla y cómo se mantiene, si es la fórmula perfecta para, digamos, mantener al aire un periódico, digamos, en medio de las circunstancias en las que hoy está la prensa escrita actual a nivel mundial? Sí, no te niego que fue una experiencia muy bonita. Yo me encuentro con gente a la que le aprendí mucho, gente de experiencia y gente muy joven, de experiencia, desde un editor de deportes como Andrés Frías, Hermes Figueroa, y me encuentro con gente joven también, editores locales como estaba Juliana de Ávila. Ha habido muchos cambios, lo cierto es que ha habido muchos cambios. Y hubo un plan que tuvimos que hacer, que es la convergencia, sabiendo las realidades que también que enfrentan estos medios, en el que pues tanto la parte web como el impreso, decidimos unirlas para hacer un mejor producto. No es fácil cuando los periodistas de pronto tradicionales les toca como que, bueno, pues un hipervínculo, cómo hacemos un podcast o un video. Eso no es fácil, pero para eso también pues está la guía, y creo que todos, muchos se fueron adaptando a esas realidades, y hoy por hoy podemos decir que gracias a esta adaptación El Universal hoy sigue vivo, sigue siendo pues el medio líder tradicional de la ciudad, también puedo decirlo del Caribe, y que de verdad eso me llena de orgullo. Yo tuve como director primero a Pedro Luis Mogollón, a quien le agradezco mucho, luego a Nicolás Pareja, que está actualmente, y especialmente agradecido con Germán Mendoza, que fue mi maestro, fue el editor general por mucho tiempo, primero en Cubo y luego en El Universal, y creo que la base para que un periódico transforme ciudad, para que los periodistas hagan periodismo, es la ética periodística. Como decía, siempre digo esto en mis clases iniciando, es más, para la microclase que hice para entrar a la UTV, puse de principio la frase de Kapuscinski, Richard Kapuscinski, que dice, para ser buen periodista tienes que ser ante todo buena persona. Entonces creo que para eso tenemos que tenerlo muy claro. Totalmente claro. Hay un gran reto por parte de las universidades hoy en día, por lo que usted estaba mencionando ahorita, Javier, y es que se ha ido como deconstruyendo el sentido real de lo que es el periodismo, de lo que debería ser el periodismo y lo que deberían hacer los medios de comunicación, que es informar con la verdad. La realidad es que si un periodista no sale al campo, no tiene la base fundamental para dar una buena información, para transmitir un buen mensaje a la comunidad. Entonces, el reto de los docentes hoy en día de comunicación, de periodismo, es inculcarle eso a sus estudiantes. Es desde el principio que empiezan las carreras pues a estudiar estos jóvenes que salen de los colegios y ingresan a las universidades, es que entiendan eso que usted decía ahora, que es la ética profesional, es que tienes que salir, empaparte de la problemática, empaparte del problema que está sucediendo en la ciudad, en el barrio, en cualquier ámbito de la vida con el que se encuentren, para poder transmitir la información con veracidad, con responsabilidad,
Hoy en día, usted lo mencionaba, estamos viendo muchos portales que no está mal porque, pues, digamos que le amplía el acceso a la información a la gente, pero muchos no tienen esa responsabilidad. Como docente, porque ahora mismo ya pasó de ser editor y periodista como tal en el Universal, ahora pasó a ser docente de la enseñar. Sí, a construir desde la universidad a los nuevos estudiantes de periodismo. ¿Cuál cree usted que es la principal falencia que hoy se ha venido reflejando en esos nuevos periodistas? Bueno, ¿Qué es lo que pasa en la academia? Que cuando llegan al campo esos periodistas carecen de pronto esa responsabilidad, de esa ética, de ese amor por informar con veracidad. Bueno, antes de responder, quiero felicitar al Canal Cartagena porque escuchando a Giovanna, quien fue compañera nuestra en el Universal, la recuerdo mucho porque todos los días estaba en la calle, eso es cierto, todos los días ir a recoger información, muchas veces de noticias trágicas que no es fácil. Creo que para uno de los mejores de las judiciales, ¿no? Una de las mejores fuentes para crecer en periodismo creo que es esa, la judicial. No es fácil sacar información a personas que de pronto tienen una tragedia, ¿no? Voy a aprovechar, dentro de lo que yo decidí en mi vida no cubrir nunca jamás en la vida fue judicial. Por lo que supone esa fuente. Es muy compleja. Muy compleja. Cierro mi paréntesis allí. Sí, es difícil y bueno, pero fíjese, Yair, que lo que yo sé hoy de periodismo y de cómo escribo, lo aprendí fue allí, haciendo esa fuente. Y bueno, y recuerdo mucho a quien fue mi mentor allí, que es Edwin Torres, un gran maestro también, a quien le agradezco mucho, porque fueron 4 años con los que él estuvo ahí al pendiente de mi proceso y de mi crecimiento profesional. Retomemos la pregunta. Así es. Bueno, entonces el paso a la universidad, y no cualquier universidad, si tengo que darle todo el crédito a la UTB también, porque no fue un proceso fácil. No es que vamos a traernos al editor, yo hice todo un proceso igual para, creo que se presentaron más de 30 si no me equivoco, y ya estando dentro me doy cuenta de las calidades, de que es un programa además con acreditación de alta calidad, que se ha venido construyendo para transformar a los estudiantes y que ellos pues transformen la sociedad, ¿no? Un programa que viene liderado por Mercedes Posada en la dirección del programa de comunicación social, que ya venía por Maret Bijolmos. Viene todo un proceso que creo que ayudó a esa consistencia y a esa acreditación que hoy pues podemos celebrar como universidad. Y además que tenemos un rector como Alberto Roa que enfatiza en eso de que aquí educamos gente para toda la vida. Eso pues me llamó mucho la atención, y dar ese cambio pues uno diría no fue fácil, pero a la vez orgulloso porque sé cuál es la misión de la universidad. Entonces, ya estando en un aula, me doy cuenta también que me encuentro con estudiantes que les encanta que el periodismo, a muchos no, a varios no, porque la comunicación es amplia, algunos la organizacional, pero a todos les digo lo mismo, todo esto nos va a servir. Entonces, lo primero que hago es, por ejemplo, un consejo de redacción, analizar, ahora que hablabas, que tanto necesitamos la calle, analizar la noticia del día. Por ejemplo, no sé si se dieron cuenta que con la tormenta, ¿cuál fue la última de Franklin, por ejemplo? La mayoría de las noticias que veíamos en algunos portales eran candidatos con el agua hasta las rodillas, ¿no? Sí. ¿La noticia cuál era? La noticia eran las historias de los afectados, las historias de esas personas damnificadas. Y entonces ahí es donde entramos con los estudiantes a analizar y decir, vamos nosotros y busquemos en la calle estas historias, qué está pasando, si gestión de riesgo de verdad ayudó. Entonces, cuando ellos ven eso, de cómo contarlo, de cuántas métodos se pueden usar para contar, se van metiendo en el cuento, y eso me alegra mucho. Sí. La verdad me alegra mucho, que para empezar a construir, que esa es la idea, de verdad creo que también está muy agradecido de tener pues, modestia aparte, un profe que ha estado en una sala de redacción, ha estado en la calle para que les transmita ese conocimiento. Ahí yo quiero abonar, y eso es un hit que el que se da a la universidad en ese sentido, de tener a un docente que formó parte no solo 1 o 2 años, sino muchos años dentro
dentro de los medios, recorriendo calles, teniendo contacto con fuentes directas e indirectas, con la gente, con dirigentes políticos, sociales de la ciudad, manejando una sala de redacción, conociendo la dinámica de los medios, que a ustedes no lo saben, pero no es fácil, no es sencilla manejarlo, porque está el factor social, está el tema de la dinámica misma de la ciudad, de lo que supone como negocio también un medio de comunicación, y la gente trabajando, el aprendizaje al mismo tiempo, lidiar también con los ánimos de la gente, con la experiencia de muchos, con la visión periodística, con también una dirección editorial. Digamos, son varios factores al mismo tiempo que con los que hay que jugar, y esa toda experiencia, llevarla a las aulas de clase y que la conozcan de primera mano los estudiantes, sin duda alguna, y lo puedo decir que he estado al frente y también como estudiante, en el sentido de tenerlo, ese tipo de personas con la experiencia adquirida durante tantos años ahí metidas en las salas de redacción, marca una diferencia total en el aprendizaje de los estudiantes. Y yendo a los estudiantes, ¿cómo los ve? ¿Cómo ve esa nueva generación de gente que se quiere meter o pertenecer al periodismo local? Bueno, y también, ¿por qué no a nivel, es decir, al periodismo? Sí, hay que trabajarlos mucho, eso es cierto, porque lo primero que hay que decir es que si están en el periodismo para conseguir plata, por ejemplo, pues no están. No es el lugar, está en el lugar equivocado, ¿no? Vaya a vender manecillas. Sí, amor y vocación. Amor y vocación, porque sabemos que esto es de servicio, ¿no? Sí. De escuchar a la gente. Nosotros en el Universal, los últimos premios que nos ganamos van enfocados a la gente. Por ejemplo, el año pasado o recientemente, el premio Simón Bolívar que nos ganamos fue por el trabajo Cartagena, un diamante en pobreza extrema, donde contamos historias que antes no habíamos contado de la gente. No es de pronto quedarnos con los datos de Cartagena, cómo vamos, que tantas personas comen una sola comida al día, ¿no? Número. Sí, es como, por ejemplo, una persona con 3,000 pesos compra una olla de sopa en el Pozón, en el sector Isla de León, y cómo funciona eso para la comunidad, ¿no? Que no funciona, sabemos que eso no funciona. Igualmente hicimos uno de desnutrición infantil, un premio que nos ganamos con la Fundación Éxito. Entonces es ese tipo de temas cuando uno le dice a los periodistas, hombre, sí, hoy puede venir un candidato y hasta ofrecerles algo, pero ustedes no saben el daño que se hacen ustedes y que le hacen a la sociedad al recibir, así sea, no sé, unos cuantos pesos por publicarle, ¿no? Entonces empezar a enseñarles desde la ética y desde llegar a esas voces que están escondidas, que no tienen voz, como decía por ahí también Gozaín que hay que escuchar a los que a veces no tienen un micrófono, ¿no? Sí, es retomar el tema de la responsabilidad, porque no es informar cualquier cosa, no es jugar con las emociones y de pronto los sueños o también la ignorancia de muchas personas, porque vivimos en una sociedad en la que se ignoran o se desconocen muchas situaciones, y al ver de pronto publicaciones de X o Y político, se confunden y creen, bueno, tal medio publicó esto, debe ser confiable. Entonces es saber, como dices tú, Javier, identificar cuál es la noticia, qué es lo que realmente necesita conocer la gente, qué es lo que realmente necesita saber. Si vamos a informar acerca de un candidato, es cuál es su propuesta, qué está haciendo para mejorar la ciudad, qué está haciendo para mejorar y disminuir esas estadísticas de pobreza que hemos venido sufriendo por muchísimos años en la ciudad, que ya aquí tenemos pobreza extrema, ya lo mencionaba con el trabajo que hicieron de campo profundo que se ganó el premio. Entonces sí, es hacerle el llamado a estos nuevos medios de comunicación, los nuevos portales, que si bien hay espacio para todos, también deben ser muy responsables con... Sí, Johanna. Ahí voy. Ante todo, pues la rigurosidad, la imparcialidad, ya eso pues son máximas del periodismo. Y yo les digo siempre una frase a los estudiantes de Juan Gozaín: ni santistas, ni petristas, ni uribistas, somos periodistas. Cuando tomamos partido empezamos a dejar de ser periodistas. Entonces creo que eso también estamos viendo en periodistas que de pronto hoy en día se están convirtiendo más en influencers o que les den like, y que estamos dejando atrás un poco esa imparcialidad. También puede ser un poco riesgoso para la sociedad.
Sí, se está desviando el concepto de lo que, de la responsabilidad, de la realidad que es ser periodista. No es los likes, no es figurar, no es mostrarnos en redes sociales y que somos los más influyentes y comunicamos más. Nosotros tenemos una responsabilidad como periodistas para la sociedad. Escucharlos es trasladar ese mensaje a las... Sí, ahora ustedes pueden decir, y los televidentes en estos momentos, sí, hay el Universal que tiene dueños de pronto que tienen relaciones políticas. Hombre, yo les soy sincero, yo como editor general en tantos años en el Universal, es más, en algún momento pensé que iba a ser complicado cubrir las elecciones donde el hermano del gerente estaba lanzado a la alcaldía, ¿no? Mira, las portadas que pueden revisarlo desde la academia, desde los periodistas, a todos les dimos el mismo espacio. Ningún candidato se quejó de que le dimos un espacio más amplio a otro. No, creo que nos dieron la libertad realmente, y eso es respeto, eso es lo que uno dice, aquí sigo, ¿no? Y por eso también me voy orgulloso, y que ojalá pues siga ese profesionalismo. Hoy pues quedan otros periodistas también profesionales capacitados, y sé la evolución que se requiere en el Universal con lo de la web, y esperamos que este periodismo siga vivo por mucho tiempo más. Sí, una cosa no tiene que ver con la otra. Sí, así es. O sea, somos periodistas, somos medios de comunicación y hay que informar lo que se tiene que informar, independientemente de si son conocidos, si son amigos, la noticia es la que es. Así es. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos en la mañana de hoy. Ha sido un placer verte nuevamente. Igualmente. El escenario laboral. Y bueno, muchas felicidades por tu nuevo cargo en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Esperamos que te vaya súper bien. No, igualmente, Johanna y Ayair, los esperamos en la universidad, y quiero decirles también que no voy a dejar de hacer periodismo, voy a salir con los estudiantes a la calle. Bueno, tengo mis relaciones, como saben, con el Universal muy buenas, y que yo estoy escribiendo columnas de opinión todos los domingos, sigo con mi columna, y vamos a hacer pues también muchos trabajos en conjunto con el director Nicolás Pareja, que pues también ahí yo sé que tenemos las puertas abiertas. Así que bueno, vamos para adelante, y de verdad muchas gracias por este espacio y los felicito.